Hola, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en su programa SOS Familias del Ministerio Gotas de Amor. Hoy para abordar unos temas bien interesantes, bien importantes. La lluvia, con o sin paraguas. Con o sin paraguas. En esta noche vamos a estar mirando este tipo de situaciones que nos trae la vida cotidiana a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Nuestra cotidianidad también cobra un especial valor en medio de todo, y cobra un especial valor en la palabra del Señor. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a estar allí en un lugar cómodo. No sé si estás en tu casa, estás de visita o vas de camino a tu casa. Bueno, también puedes estar allí viéndonos, pero que pongamos mucha atención. Vamos a poner bastante atención a lo que hoy vamos a abordar en este tema. Bajo la lluvia, con o sin paraguas. Vamos a orar para iniciar este tiempo maravilloso, que es un tiempo de cada 15 días, pero es un tiempo que nos permite cimentar nuestra vida bajo los principios bíblicos, bajo los principios éticos y morales que deben de regir nuestra vida. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por cada uno de los que está llegando allí, Señor, a conectarse, a recibir de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, amado Señor. Pedimos que seas tú hablando, maravilloso Señor, a través de mí, Padre Santo, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que no sea la carne, que no sea el ser humano que hable, sino que seas tú, poderoso Señor, a través de tu palabra. Y que sensibilices nuestros corazones con este tema, maravilloso Señor, pero también que fortalezcas nuestras vidas de manera muy especial, poderoso Señor. Te damos gracias, maravilloso Padre, te damos gracias, maravilloso Señor, por permitirnos, amado Señor, abrir este espacio, Señor, para escuchar y edificar nuestra vida y edificar nuestras familias. Te lo pedimos, soberano Señor, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, qué bueno que estemos aquí en esta noche, en esta hora. Amigos, hermanos, familia, qué rico que podamos unirnos todos y aprender un poquito de todo aquello que va a edificar nuestra vida. Amén. Qué bueno. Entonces vamos a iniciar con este maravilloso tema. El título despierta curiosidades. El título también despierta algunos argumentos, algunas conclusiones anticipadas con este título que el Señor ha puesto en mi corazón, que es Bajo la lluvia, con o sin paraguas. Yo quiero preguntarte para iniciar, ¿piensas que tu vida está con o sin paraguas? ¿Que tú tienes en tu vida un paraguas a la mano? Bueno, eso lo vamos a saber ahora. Eso lo vamos a saber en unos minutos. Entonces, para ambientar un poco más esta exposición, esta palabra, este momento, pues, ¿qué más que poner un poco de ambiente? Vamos a imaginarnos eso, la lluvia, un poco de lluvia en nuestra vida, un poco del título, bajo la lluvia. Entonces tú y yo en esta hora estamos bajo la lluvia y vamos a empezar a meditar en este momento, en este título. Cuando viene una tormenta o cuando viene una lluvia, muchos de nosotros miramos al cielo y decimos va a llover, o vemos a lo lejos cuando viene acercándose la tormenta, la lluvia. Entonces el común de las personas lo primero que hace es buscar un refugio, buscar techo, un lugar donde escamparse, un lugar donde no ser afectado por la lluvia, no mojarse, pero también tiene muy en cuenta sus pertenencias, ¿sí? Y que sus pertenencias, aquellas pertenencias, queden bien cubiertas. Entonces todo lo que llevas por fuera, tu celular, si llevas un paquete, si llevas un bolso que no es impermeable, pues buscamos protegerlo
de la lluvia que se está acercando, ¿verdad? Y aquellas cosas que tenemos a la intemperie, en casa, bien sea en un balcón o bien sea en una parte externa de la casa, pues buscamos cómo cubrirlas, no sé, un plástico, una carpa, etcétera, etcétera, para cubrirlas también de la tormenta que se acerca. Pero también tenemos una cantidad de tormentas o de lluvias que a veces ni siquiera las visualizamos, sino que cuando menos pensamos, ¡pum!, arrancó a tronar, o a veces ni tronó, sino que se sintió que se soltó el agua y corremos, y allí hay un elemento adicional en nuestras vidas, y es las carreras, la velocidad. Corremos a toda velocidad para cubrirnos nosotros, para buscar refugio, y las pertenencias también las vamos guardando a la carrera, pero aquello que quedó en la intemperie, a veces logramos cubrirla a tiempo, otras veces ya no logramos cubrirla. Entonces ya cuando la vamos a cubrir, ya el agua ha caído sobre estos elementos. Entonces allí hay unas carreras impresionantes. Mira, hay una reacción pronta cuando viene una lluvia, cuando se acerca una lluvia. Eso es, no sé si es por instinto o no sé si es por una reacción voluntaria, también puede ser. Yo recuerdo en mi niñez, cuando se acercaba una lluvia, una de las cosas que más me decía mi madre era si había ropa extendida secándose. Se va a mojar la ropa, y corríamos y subíamos a la terraza a recoger la ropa para que no se mojara, porque ya estaba casi seca. Entonces se perdería el tiempo del secado de la ropa. Entonces corríamos, había una reacción pronta allí en aquella época. Siempre que se acerca una tormenta hay algo que tomamos, y son precauciones. Precauciones de cubrirnos nosotros, precauciones de cubrir las pertenencias, y precauciones de cubrir lo que queda a la intemperie, lo que queda expuesto a esa tormenta y a esa lluvia. Yo te pido que me acompañes al libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos 24 al 26. Es un texto que muchos de nosotros ya hemos leído en varias ocasiones, pero vamos a tomarlo hoy para analizar ciertos aspectos en nuestra vida. Y dice así la bendita palabra del Señor en Mateo 8, 24, 26. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, se refiere a Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Gran bonanza. ¿Por qué corrieron los discípulos hacia el Señor? Porque sabían que Él tenía cuidado de ellos, porque sabían que Él era su cobertura, porque sabían que Él era el refugio que necesitaban en ese momento. Quizás los envolvió el temor, quizás los envolvió las dificultades, quizás, pero corrieron al Señor a hacer uso de ese refugio, de esa cobertura para aquella tempestad. Y hay tempestades, vamos a abordar las tempestades o las lluvias, primero las que son avisadas. Si decíamos ahorita en la introducción que salimos a una ventana o a la puerta o al balcón y vemos que se acerca la nube y decimos: ¡ay, va a llover! Y entonces corremos y tomamos las precauciones necesarias. Hay tormentas en nuestra vida, y si lo vamos a llevar al ámbito de nuestra vida, de nuestra existencia, hay tormentas que son avisadas. Y son aquellas tormentas que tienen su generación en nosotros. Y pueden haber muchas maneras de generar tormentas en nuestra vida. Pero voy a abordar dos muy comunes y muy sencillas. La primera, las decisiones tomadas en medio de la emoción. Bien sea en medio de la emoción de una euforia, de una alegría, o las decisiones tomadas en medio de una emoción como la tristeza, la angustia, el miedo y el temor.
decisiones que se toman apresuradas, decisiones que no son consultadas con la fuente, decisiones que no son meditadas, reflexionadas y que no visualizamos las consecuencias de dichas decisiones. Tomamos decisiones a la carrera en medio de la emotividad, haciendo caso a esa emotividad, a los impulsos de nuestra carne, a los impulsos de nuestra vida. Entonces es allí donde vienen unas consecuencias que nosotros decimos: no creí que fuera a pasar esto, no me imaginé que fuera a pasar esto. Pero son tormentas avisadas, mis amados. Sabemos que nuestras decisiones deben de ser consultadas, deben de ser meditadas, deben de ser reflexionadas, deben de ser bien pensadas, deben de ser puestas en oración para ver que el Señor que nos dirige en nuestra vida. Si sabemos que tenemos un Señor que es nuestra cobertura, que es nuestro proveedor, que es nuestro quien nos direcciona, entonces, ¿por qué no consultar nuestras decisiones con Él? Las decisiones en medio de la emotividad traen grandes y graves consecuencias. Traen consecuencias no solo para nuestra vida, traen consecuencias para quienes nos rodean también. Entonces terminamos entrando en una tormenta que fue avisada, pero que no solo nosotros vamos a estar empapados, emparamados, sino que nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares también van a resultar afectados. Entonces es allí cuando aquellas tormentas avisadas, a nosotros debemos de tomar una actitud preventiva. ¿Y qué más preventiva que analizar bien nuestras decisiones de la cotidianidad? Por más sencilla que sea una decisión, por más trivial que pueda parecer una decisión, yo te quiero decir, hay que meditar en ella, hay que consultarla, hay que pasarla por el filtro, hay que ponerla en oración, hay que determinar si esa decisión edifica nuestra vida, hay que determinar si esa decisión no nos vaya a apartar del camino correcto. Porque si no, estamos entrando en una tormenta y en una lluvia avisada. Otra fuente de tormentas y lluvias avisadas es la falta de la importancia en la obediencia a la palabra del Señor. Quiero decir con esto, la no obediencia a la palabra es un aviso suficiente para saber que puede venir una tormenta. Si tú y yo sabemos que hay algo en nuestra vida, hay una área en nuestra vida, hay una actitud en nuestra vida que no está bajo la obediencia, bajo los parámetros de vida que nos demanda el Señor, créeme que eso es prueba suficiente para saber que viene una tormenta. Ese es el mejor de los avisos para saber que hay una tormenta avisada. Y que una vez estemos en medio de la tormenta no vayamos a decir: yo no creí que me fuera a pasar esto, yo no creí que fuera a hacer esto. Mira, ¿sabes por qué nos pasa esto a nosotros, los seres humanos? Porque no discernimos en el momento de las decisiones, porque no discernimos en el momento de nuestras actitudes. Y que nuestras actitudes siempre pasen por el filtro de si son o no son acordes a la obediencia a lo que el Señor nos demanda. Desobedecer nos mete inmediatamente en una tormenta, en una lluvia. Y es allí donde vamos a tener que correr, donde vamos a tener afugias, donde vamos a tener, si nos metimos allí tomando decisiones o desobedeciendo, pues allí va a haber una mayor angustia, allí va a haber un mayor temor, allí va a haber una mayor incertidumbre en medio de la tormenta. Qué importante es que toda nuestra vida sea siempre esté bajo la cobertura del Señor. Y que toda actitud que nosotros podamos tomar en la vida estén acordes a la obediencia y que las decisiones puedan ser tomadas. Mira, hay una de las consecuencias de la tormenta. Y una vez en medio de la tormenta, nosotros también tenemos que discernir qué hacer con ella y qué hacer en medio de ella.
Si la tormenta, como la que estamos analizando, si las tormentas son avisadas y estamos en medio de ella, es bien importante saber qué hacer en medio de esa tormenta. Ya sabíamos que venía porque tomamos una decisión apresurada o porque desobedecimos. Entonces ya sabíamos que venía la tormenta. Ahora estamos en medio de ella y esa tormenta te acerca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque uno en la tormenta, como lo decíamos en la introducción, uno en la tormenta lo primero que busca es ponerse bajo techo, un refugio para escamparme, para no mojarme, para no ser víctima de esa tormenta. La tormenta nos acerca a Dios, porque Dios es nuestro principal y más grande refugio. En medio de la tormenta no nos podemos paniquear, no nos podemos llenar de temor, sino Dios es mi principal refugio. Busca de Dios. ¿Qué es la mejor manera de afrontar las tormentas? ¿Qué es la mejor manera de afrontar esa tormenta de lluvia y de buscar el refugio perfecto, el refugio ideal? Busca del Señor. Ya estamos en medio de la tormenta. Busca del Señor. Busca de su dirección. Reconoce ante Él el error que has cometido, que hemos cometido. Y otra consecuencia es que cuando estamos en medio de la tormenta, si tú y yo hemos creído y hemos aceptado al Señor, en medio de la tormenta nos volvemos más sensibles y debemos de adquirir una actitud de humildad para buscar al Señor, para pedir perdón porque nos metimos en la tormenta siendo avisada por decisiones o por desobediencia, pedir perdón al Señor y recibiremos el mejor y más grande de los refugios en medio de la tormenta. En medio de la tormenta avisada que estamos analizando. Pero si nos vamos a las tormentas no avisadas, aquellas tormentas que decíamos cuando menos pensamos, sentimos las gotas cayendo o sentimos el viento frío, un viento de agua, que uno dice, wow, es un viento de agua, está haciendo frío, cambió el clima y salimos a la ventana, salimos a la puerta, salimos al balcón a visualizar y ya están cayendo las primeras gotas y uno decía, y es muy típico en estos días que uno dice en la mañana puede ver un sol radiante y todo el asunto y después del mediodía cuando menos pensó uno se soltó el agua, ¿verdad? Eso nos pasa. Eso pasa también en nuestra vida, que estamos en un momento de gozo, vemos en nuestra vida un sol radiante, como lo decíamos hace 15 días en las 4 estaciones, vemos un sol radiante, vemos un calor intenso que invita a salir y a disfrutar, pero cuando menos piensa llegan las tormentas, llegan las lluvias y empiezan a caer las primeras gotas y uno dice, wow, ¿qué pasó en mi vida? ¿En qué momento pasó esto? Y déjame decirte que eso se vive en lo cotidiano. Eso se vive en lo cotidiano. El Señor en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, nos dice, voy a parafrasear un poco la palabra y dice, en el mundo tendréis aflicciones, que en el mundo íbamos a tener de esas tormentas. Y se lo estaba diciendo a sus discípulos y se lo estaba diciendo a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicciones. Y eso aplica para ti y para mí. Para ti y para mí. Y son esas aflicciones, son esas tormentas que no avisan, que llegan en el momento menos esperado en nuestra vida, que nos agarran por sorpresa. Y ahí es donde afectan muchas veces nuestros planes, afectan nuestros proyectos, afectan nuestros sueños y nuestros anhelos. 20 de marzo del año 2020, de este año 2020. A muchos nos tomó por sorpresa. Señores, llegaron los primeros casos de COVID a nuestra patria y vamos a tomar medidas y entonces encerrado y ya todo el mundo corriendo a los supermercados a abastecerse y tormentas que no son avisadas, tormentas para todo el mundo, tormentas para ti y para mí, y que no fueron avisadas en ningún momento, que no fueron avisadas en ningún instante, y que cambiaron nuestros planes, cambiaron nuestros proyectos y cambiaron nuestros sueños.
Qué lindo cuando nos encontramos con esta palabra en Juan 16:33, que el Señor nos está advirtiendo de esto, de las tormentas no avisadas en nuestra vida. Pero allí es donde tenemos que tener las reacciones adecuadas. Las reacciones adecuadas. Esas tormentas no avisadas también nos acercan al refugio. ¿Y quién es el refugio? ¿Quién es el refugio para ti? Para mí lo es el Señor, el principal refugio. Y entonces es allí donde nuestras reacciones deben de ser las correctas. Y en el Salmo 121, los versículos 1 y 2, nos dice, parafraseando también un poco, dice: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O hay otras versiones que dicen: mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene, mis amados, de dónde viene tu refugio en medio de las tormentas? ¿En qué nos estamos refugiando en medio de las tormentas? Si somos personas creyentes, si somos personas que nos esforzamos por obedecer la palabra, si somos personas que nos esforzamos por que nuestras decisiones sean tomadas bajo la dirección de Dios, entonces si lo estamos haciendo así, no estamos entrando en las tormentas avisadas, estamos entrando en las tormentas que no fueron avisadas, en aquellas que nos habla Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, la reacción correcta es saber dónde encontramos el refugio. Si viene el aguacero, buscamos ponernos bajo techo. Si viene la tormenta en nuestra vida, buscamos ponernos en el refugio adecuado. Porque oh peligro en las tormentas. Si esa tormenta nos agarra débiles espiritualmente a ti y a mí, podemos fácilmente estar entrando en refugios equivocados, en refugios que no tienen buenos cimientos, en refugios que quizás ese refugio es un refugio temporal, pero la misma tormenta entrará el agua allí y se inundará y quedamos atrapados entre el techo y el agua. Se nos inunda aquel que creíamos el principal de los refugios. Oh peligro cuando nosotros estamos en medio de la tormenta no avisada, estamos débiles espiritualmente, nos hemos alejado de la presencia del Señor, nos hemos alejado de tal manera que nuestro discernimiento y nuestra sabiduría para tomar las decisiones correctas no nos permiten tomar esas decisiones correctas y terminamos refugiándonos en aquello que aparentemente está siendo de techo para mi tormenta. ¿Cuántas personas hemos caído en decisiones erróneas en medio de la tormenta? Refugiarnos en el alcohol, refugiarse en las drogas, refugiarse en abandonar el reto, abandonar lo que se tenía, dejar las cosas tiradas. ¿Cuántas personas les ha pasado que se encuentran en una tormenta en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio, o se encuentran en una tormenta familiar y deciden tirar todo por la borda y deciden agarrar sus cosas y huir y dejar el problema tirado? Eso es buscar refugio equivocadamente. Eso es buscar dirección equivocadamente. Mis amados amigos, amigas, hermanos, hermanas, las tormentas nunca van a dejar de pasar por nuestras vidas. Las tormentas no van a dejar de suceder en nuestras vidas. Tormentas en la salud, tormentas económicas, tormentas familiares, tormentas laborales, tormentas de oportunidades, no van a dejar de pasar, mis amados. No van a dejar de pasar. Y ahora yo quiero entrar en algo fundamental en esta reflexión, y es el paraguas. Si el título dice bajo la lluvia con o sin paraguas, ahora quiero preguntarte a ti, ese refugio que lo vamos a ilustrar con un paraguas, ¿tú tienes tu paraguas? ¿Tienes tu paraguas a la mano? ¿Llevas contigo el paraguas? ¿Mantienes contigo el paraguas? ¿O has olvidado llevar contigo el paraguas? Mira, las tormentas son para todos.
Si tú vas por la calle, vamos a ubicarnos en esta escena. Si vamos por la calle y se suelta el agua, todas las personas que estamos en la calle estamos en la misma condición. Tú, yo y los que nos acompañan estamos en la misma condición. Estamos bajo la lluvia que está iniciando. Hay algunos que corren apresuradamente buscando un refugio, buscando un techo. Si tú y yo llevamos el paraguas, nuestra primera reacción es meter la mano a nuestro bolso, a nuestro morral o al lugar donde llevemos el paraguas, abrir el paraguas. Y una vez bajo el paraguas vamos a observar que aquellos que no tienen paraguas siguen en la misma carrera, buscando desesperadamente un refugio, mientras que tú y yo, una vez bajo el paraguas, podemos mitigar la tormenta y podemos avanzar un poco más. Podemos avanzar hacia donde vamos. Pero aquellas personas que no tienen paraguas y si logran encontrar un lugar, un refugio, pues se tendrán que quedar allí hasta que escampe. Y quién sabe si el refugio que han encontrado es el refugio correcto. Porque si el refugio no es correcto, llegará el momento en que se vuelvan a empezar a mojar y tengan que salir corriendo a buscar otro refugio. En la vida cotidiana a mí me ha pasado. No he llevado paraguas, no he llevado chaqueta y empieza a llover y entonces busco un refugio y lo que más cercano me sucedió en alguna ocasión, lo que más cercano tenía era un árbol y me tapaba porque la lluvia era poquita. Pero cuando la lluvia aumentó su intensidad, ya el árbol no era suficiente. Se escurrían las gotas por entre las hojas y empezaron a caer. Entonces tuve que volver a salir corriendo a conseguir otro refugio mejor que el árbol, porque ya no me servía. Es exactamente nuestra vida cotidiana, mis amados. Tú y yo vamos por la vida así como vamos todos. Como vamos todos. Todos vamos por nuestra vida con anhelos, con sueños, con proyectos, con una vida bien administrada o mal administrada, pero todos vamos por esta vida. La diferencia es cuando nos llegue la tormenta, mis amados. Si tú tienes el paraguas a tu mano, si tú tienes el refugio a la mano, cerca contigo, no tendrás que salir corriendo a improvisar refugios, porque tú tienes tu refugio a la mano. Hay de aquellos que no tienen el refugio correcto y no lo tienen a la mano. Tendrán que correr a improvisar refugios, a improvisar refugios. Tú y yo tenemos lo que otros anhelan. Cuando estamos en medio de esa tormenta, tú te has puesto a mirar, yo no creo que te hayas puesto a mirar, yo tampoco lo he hecho, pero sería interesante mirar a aquellas personas que están corriendo a escamparse, cómo miran que tú llevas un paraguas grande, suficiente, que te cubre. ¿Cómo te miran ellos? Quizás dicen, hubiera traído el paraguas, dejé el paraguas, alguien me ofreció un paraguas, alguien me habló de un paraguas, acabo de pasar y estaban vendiendo paraguas. Quizás eso sea en la vida cotidiana. Pero cuando tú y yo estamos en la tormenta y seguimos avanzando y estamos firmes, hay personas a nuestro alrededor que van a decir, alguien me habló de Cristo, alguien me invitó a un culto, alguien me invitó a leer la palabra, alguien me invitó a una reflexión, alguien me invitó a una oración, alguien oró por mí en algún momento y yo nunca lo recibí y hoy estoy en medio de la tormenta y no sé qué hacer. Pero a ti y a mí nos pueden ver con el paraguas, bajo la cobertura de Dios, bajo el refugio que ampara toda tormenta y que nos permite avanzar. Dios a ti y a mí, para las tormentas nos da un buen paraguas. Él no quita la tormenta, pero nos da el mejor de los refugios, el mejor de los paraguas, porque aún en la tormenta tú y yo vamos a poder avanzar. Tú y yo vamos a poder salir de la tormenta, vamos a poder llegar al destino que el Señor nos tiene, vamos a poder llegar al propósito que el Señor nos tiene. Pero si solo tú y yo vamos bajo su cobertura. Y vuelvo a los primeros puntos. La cobertura con Dios permanece sobre nosotros cuando nuestras decisiones son
bajo su dirección, cuando nuestra obediencia y actitud de obediencia son obediencia a su palabra. Eso nos afirma bajo la cobertura especial, perfecta e inigualable de Dios, para seguir avanzando en medio de la tormenta. Y yo quiero leerte el Salmo 46, versículos del 1 al 3 para ir terminando. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, principal y más grande refugio. Y en Hebreos 13:6 nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, lo que me pueda hacer el otro. Porque tú y yo no podemos tener temor. El Señor nos ha dado espíritu de valentía, no espíritu de cobardía. Pero ese espíritu está en nosotros cuando tú y yo estamos bajo la sombra, bajo el paraguas que se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Déjame decirte que Él también subió a la cruz para convertirse en el paraguas de tu vida y en el paraguas de mi vida. No importan las tormentas, mis amados, no importan las tormentas, si estamos bajo el paraguas o bajo la cobertura correcta. ¿Qué tan equipados estamos según lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿Tienes el equipamiento para enfrentar las tormentas de la vida? ¿Tienes el ideal para seguir avanzando aún en medio de la tormenta? ¿O vas por la vida y cuando se presenta la tormenta andamos improvisando el refugio? No, mis amados. El equipamiento para enfrentar las tormentas futuras que vendrán a nuestra vida, el equipamiento lo tenemos que obtener hoy. Hoy es el día de equiparnos de la manera suficiente y de la manera adecuada. Y es a través de una conexión con el Señor, una intimidad con Él, tu vida de oración, tu vida devocional y tu vida de obediencia a su palabra. Yo te invito a que hoy puedas aceptar que el Señor es tu más grande y tu mejor refugio. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar por tu futuro y quiero orar aún por tus futuras tormentas, para que el Señor esté allí contigo y tú lo lleves muy dentro del corazón, en obediencia y consultando todo con Él. Yo te invito a que cierres allí tus ojos y vamos a orarle al Padre. Amado Dios, Padre maravilloso, tú eres grande, maravilloso Señor. Tú eres único Dios, verdadero, poderoso Padre. Y que seas tú, maravilloso Señor, en esta hora, Padre Santo, siendo nuestra cobertura, siendo nuestro principal refugio, maravilloso Padre. Ese refugio, maravilloso Señor, que nos permite avanzar aún en medio de la tormenta, Señor. Tú eres nuestro paraguas, amado Señor. Tú nos has equipado, Padre Santo, Señor. Nos has fortalecido en el Espíritu, Señor, para saber que andamos de tu mano, que vamos bajo tu cobertura, Señor. Padre maravilloso, Señor, yo te pido, maravilloso Padre, que tu mano sea extendida sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, amado Señor, sobre sus familias, y que seas tú, Padre Santo, esa cobertura maravillosa en cada hogar, Señor. Que seas tú, Padre Santo, en medio de las tormentas, en medio de las angustias, en medio de los pesares, en medio de los temores, Señor. Seas tú esa cobertura que llena de paz, que sobrepasa todo entendimiento, que llena, Padre Santo, Señor, todo gozo maravilloso, Señor, en medio de nosotros, Padre Santo. Que seas tú, glorioso Señor, cubriéndonos en esta hora, Padre Santo. Amado Dios, yo te pido, Padre Santo, tú que conoces los corazones, amado Señor, que en esta hora, Padre Santo, toques cada corazón de los asistentes a este momento, Señor. Que toques el corazón de sus familias, amado Señor,
para que seamos sensibilizados, Señor, y reconocer que tú eres nuestra principal cobertura, que tú eres el paraguas en medio de la tormenta y que no importa la intensidad de la tormenta, bajo tus alas, bajo tu cobertura, vamos seguros, amado Señor. Podemos avanzar, Señor, porque llegaremos a tu propósito. Amado Dios, que las familias sean bendecidas con tu presencia en esta hora, Señor. Y que si hay alguno en medio de nosotros que no te conoce, que pueda conocer tu misericordia y tu amor. Si tú estás allí y alguna vez ya hiciste una oración, pero no has entendido el caminar con el Señor, yo te pido que repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que soy como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que seas tú mi cobertura, Señor, que seas tú mi amparo a partir de hoy, Señor. Toma mi vida entre tus manos, Señor. Padre maravilloso, abre mis ojos y mis oídos espirituales a tu palabra y a tu voz, Señor. Y hoy quiero obedecerte y caminar firme en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Amados, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y no nos olvidemos que el Señor es nuestro principal y más grande refugio. No te olvides de equiparte hoy para las tormentas futuras. No esperes a que lleguen las tormentas a tu vida. No, el equipamiento es hoy. Oración, lectura de la palabra, meditación en la lectura de la palabra, buscar el rostro del Señor y tener un corazón sensible. Dios te bendiga, mis amados. Nos vemos en 15 días con este programa SOS Familias del Ministerio de Familias Gotas de Amor. Un abrazo fraternal y que tengas una noche rebosante de la presencia del Señor. Mañana a 5:30 de la mañana tenemos nuestro devocional del hogar. Devocional del hogar que también estás invitado tú. Martes, jueves y sábado, 5:30 de la mañana, hora Colombia, devocional del hogar. Eso es equipamiento para las tormentas futuras. Dios te bendiga. Un abrazo bien grande a cada uno de allí que se conectaron. Bendiciones para todos.